Hebreos capítulo 11. Un texto muy conocido en la Escritura, pero nunca está de más darle otra miradita. Hebreos capítulo 11. Vamos a leer los primeros 19 versículos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe Abel obedeció a Dios, un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, y por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él quien se le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Bueno, hasta ahí la lectura de este texto. Sigue, obviamente, todo el capítulo 11. Lo hemos visto en otra oportunidad, que este es como que un capítulo que nos presenta el salón bíblico de la fama, de la fe. Hombres y mujeres que por el ejercicio de su fe merecieron ser destacados y nombrados allí, y sus experiencias resaltadas como ejemplos para las generaciones venideras. Sin embargo, hay que recalcar que ninguno de ellos fue perfecto. Y la verdad sea dicha, a veces los niveles de imperfección que la Biblia refleja nos dejan perplejos, pensando en cómo un hombre de Dios pudo haber llegado a esos niveles de maldad. Como si nosotros no llegáramos a lo mismo o no pudiéramos llegar a lo mismo si no tuviéramos la oportunidad, ¿cierto? Pero sea como fuere, esos seres falibles, imperfectos y a veces hasta odiosos nos marcan el camino, nos dan el ejemplo y cumplen un rol muy valioso. Miren, todos sabemos que Jesús es el modelo de varón perfecto, la cúspide de la humanidad, pero aquí, entre tú y yo, sabemos que nunca vamos a alcanzar esas alturas, a este lado de la eternidad, por lo menos. Sabemos que sí, Él era 100% humano, pero también era Dios. Y nosotros la perfección no la vamos a alcanzar aquí, en esta vida.
Tenemos la obligación de intentarlo, por supuesto que sí, pero sabemos que allí no vamos a llegar y eso puede terminar desanimando a algunos. Pero el Señor se preocupa de presentarnos a sus héroes. Y fíjense, el título que le he querido dar a esta reflexión es Héroes en tiempos de pandemia. Necesitamos héroes en tiempos de pandemia. Y el Señor nos presenta a sus héroes. Pero fíjense los héroes que nos presentan. El borrachito Noé, el cobarde Abraham, el tramposo Jacob, Rahab, que ya no se le puede decir ramera, ahora hay que decirle trabajadora sexual. Nos presenta al descarado, déspota, asesino, adúltero David. Y nos dice, ahí están tus héroes. Y por si las moscas, después nos revela, como si fuera una infidencia, que Elías, el más grande profeta en la historia de Israel, era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Y aún se encarga de que el monumental Pablo no olvide decirnos que él se siente miserable porque lo bueno que sabe que debe hacer no lo hace y el mal que no quiere hacer, pues termina haciéndolo. ¿A qué viene todo esto? No sé ustedes, pero a mí me hace pensar que estos grandes hombres y mujeres, tan grandes como para entrar en este salón de la fama, fueron grandes por dos razones fundamentales. Una, el Dios en el que ellos creyeron es grande. Y dos, las situaciones que enfrentaron fueron grandes. Nada más. Esas fueron las dos únicas razones. Ellos en sí mismos no fueron sino carne y hueso. Yo recuerdo una canción de mi adolescencia que decía que no éramos sino un amasijo de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Me gustaba mucho esa figura. Eso es lo que somos. Nosotros somos seres en quienes alternan risas y lágrimas, fe y dudas, valor y cobardía, días buenos y días terribles, santidad y pecado. Eso es familiar en nuestras vidas. Pero lo peor es que es aún más familiar para nuestro enemigo, porque usa esas inconsistencias en nuestras vidas para acusarnos, para condenarnos, para convencernos de que no estamos a la altura del servicio de Dios y que lo mejor sería ni siquiera intentarlo. Lo mejor sería siquiera dejarlo, porque decimos, no, yo no soy lo suficientemente bueno, yo no soy lo suficientemente santo, yo no soy lo suficientemente cualquier cosa para servir a Dios. Como buen mentiroso, y no por gusto Jesús lo llamó el padre de mentira, este tipo mezcla verdad con mentira para hacernos creer que tiene razón. Jesús nos dice muy claramente en Juan que ni siquiera el Padre Celestial nos juzga, sino solo Él. Solo a Jesús se le ha sido dada la potestad de juzgarnos. Romanos nos dice que por estar en Cristo nadie tiene derecho a acusarnos ni a condenarnos. Pero miren la cadena lógica que usa nuestro enemigo para anularnos, para paralizarnos. Nuestro pecado nos acusa y nos condena. La carga de acusación, en segundo lugar, nos hace inmerecedores de servir a Dios. Y tres, para no ser hipócritas debemos aceptar nuestra condición de pecadores y renunciar al ministerio. Pero si conocemos las Escrituras, si conocemos la Biblia, vamos a poder valorar la veracidad de esas afirmaciones y darnos cuenta de que es un sándwich. Los panes del sándwich son falsos, aunque el jamoncito sea verdadero. Porque lo primero que nos dice es que nuestro pecado nos acusa y nos condena, lo cual es falso. Porque la Escritura pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará? Eso es falso. En el centro va algo que dice que la carga de la acusación nos hace inmerecedores de servir a Dios. Y eso es cierto. Siervos inútiles somos. Somos inmerecedores. El jamoncito es verdad. Pero el otro pancito, el de abajo, vuelve a ser otra mentira, porque dice que para no ser hipócritas como somos inmerecedores de ser servidores del Señor, debemos renunciar a ello. Eso es falso, porque el Señor Jesús mismo nos dice, yo os he enviado. Y nos envió sabiendo quiénes y cómo somos. Él está en el trabajo de nuestra redención y por lo tanto sabe qué es lo que está haciendo.
Entonces, la primera enseñanza que nos deja esta lista en el Salón de la Fama de la Fe es que no necesitamos ser superhéroes. No necesitamos ser perfectos, magníficos, especiales. No necesitamos ni siquiera ser sobresalientes para afirmarnos como siervos del Dios Altísimo, discípulos de Cristo y piezas útiles en el engranaje histórico de Dios. Yo no sé si piezas importantes o piezas valiosas, no sé, pero sí somos piezas útiles en la construcción de su reino. Entonces, para que haya estos héroes que necesitamos, no necesitamos personas especiales, pero sí necesitamos dos cosas. En primer lugar, un gran Dios, un Dios grande. Volvemos al inicio de nuestra reflexión. Y recordamos que lo que se necesita es un gran Dios y una gran circunstancia. Y yo creo que lo del Dios grande, fuerte y poderoso no tengo que demostrarlo frente a un auditorio como este, ¿verdad? Yo sé en quién he creído. Espero que tú también lo sepas. Pero espero que ese Dios que conoces no sea como el que conocía Job hasta el capítulo 42, verso 5, que decía, ve, yo de oídas te había conocido, pero ahora te ven mis ojos, recién en ese momento. Y Job era un hombre justo. O tampoco lo conozcas como lo conocía Samuel, quien había crecido en el templo, sirviendo al Señor desde muy pequeñito, pero no conocía a Dios ni a su palabra. De manera que cuando el Señor lo llamó, él no reconoció su voz, él creyó que Elí era el que lo estaba llamando. Alguien lo tuvo que mentorear y alguien le tuvo que ayudar a reconocer la voz de Dios para aprender cómo responderle. Y si aquí en medio de estos pastores y siervos del Señor hay alguien que no lo conoce de primera mano, pues apague el computador de una vez y váyase a rogarle al Señor que se le manifieste para que él pueda decir como Job, ahora te han visto mis ojos, o pueda responder como Samuel, habla Señor, que tu siervo escucha. Entonces, de que tenemos un gran Dios, creo que no hay ninguna duda y no hay ninguna discusión. Pero ¿qué en cuanto al gran desafío que nosotros estamos enfrentando? No sé si estarán conscientes de esto, pero si conocen algo de historia se habrán dado cuenta de que estamos en medio de una transición profunda y dolorosa. Si el mundo no se acaba pronto, el año 2020 será recordado por muchísimo tiempo. Estamos en medio de un desafío enorme, gigante, que nadie entiende cabalmente. Y nadie tiene ni la menor idea de para dónde va. Nadie sabe si esto marca o no el principio del fin del mundo, solo Dios lo sabe. Pero sí es claro que es el fin de una era. Es el fin de una época en la historia de la humanidad. Y la supervivencia de muchos de nuestros sistemas y de estructuras está en la cuerda floja. Por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar que si llegara a morir suficiente cantidad de gente, no habría quien sepa manejar las centrales o las grandes redes nacionales de transmisión eléctrica. No tendríamos luz eléctrica en nuestros hogares. O no habrá suficiente personal capacitado para mantener el agua llegando a nuestras llaves, o el desagüe fluyendo a donde sea que tiene que fluir y siendo tratado donde tiene que ser tratado antes de ser echado en el mar o en los ríos. La vida en las ciudades se haría imposible. ¿Alguno de ustedes sabe cómo encontrar petróleo y perforar para obtenerlo? ¿Y sabe qué hacer exactamente para después obtener querosene, aceites, gasolina? Sí, se nos acaba el transporte como lo conocemos hasta ahora. Y eso para hablar solo de tecnología, porque el sistema económico puede derrumbarse, el aparato social se derrumba, nuestro marco de referencia, de pensamiento colectivo, la civilización a la que estamos acostumbrados, todo, absolutamente todo lo que conocemos puede haber desaparecido de aquí a fin de año o en un par de años. Nadie lo sabe. Nadie puede garantizar que no pasará y nadie tiene ninguna idea de qué hacer para evitarlo. Ahora, no estoy haciendo terrorismo, no es mi intención, no estoy profetizando nada porque no soy profeta, pero estoy presentando uno de los miles de posibles escenarios. De pronto un escenario extremo, sí. Pero lo que quiero es asegurarme de que todos sabemos que el desafío que la humanidad enfrenta en este momento no es poca cosa.
El regreso a lo que conocíamos como normalidad hasta mediados de marzo es imposible. Y lo que viene después de eso es indescifrable. Por tanto, el desafío es innegablemente enorme. Y con eso concluimos que tenemos los dos elementos necesarios para declarar una emergencia de fe y la necesidad de la aparición de héroes de la fe. Lo único que queda por responder es si los hijos e hijas de Dios, el pueblo del Señor, tú y yo, la iglesia de Cristo, tendrá la fe suficiente. Jesús mismo se preguntaba si cuando volviera encontraría fe en Israel. ¿La encontrará en ti? ¿La encontrará en mí? ¿La encontrará en la iglesia? Y para eso quisiera que tomáramos dos lecciones que nos deja Abraham. Déjenme escoger a Abraham, quien es llamado el padre de la fe. ¿Qué sabemos de él? Era un tipo rico en la ciudad de Ur. Es casi todo lo que sabemos. Parece haber sido un hijo de papi que se convirtió en un hombre cobarde, entregaba a su mujer a quien la quisiera con tal de que no le hicieran daño a él. También sabemos que era un pobre bobo que hacía todo lo que la caprichosa Sara le demandaba. Vaya y échele un hijo a Agar, y el hombre iba y le echaba el hijo a Agar. Después iba y ella había armado todo el bololó y después va y le dice, echa esa igualada con su hijo. Y el tipo va y la echa a la igualada con su hijo. El tipo simplemente era un mandadero de Sara. Sara solo lo tenía que mirar feo y ya, listo. Abraham hacía lo que ella decía. En otras palabras, Abraham era un baboso como cualquiera de nosotros. El padre de la fe, ¿no? Sin embargo, hay ocasiones en las que este hombre se elevó sobre sí mismo y sobre las circunstancias al punto de terminar convertido en el padre de la fe. En primer lugar, dejó su tierra y su parentela en obediencia a la voz de Dios, sin siquiera saber para dónde iba. Y en segundo lugar, se dispuso a entregar a su hijo, el heredero de la promesa, a pesar de que eso significaría el incumplimiento definitivo de esa misma promesa desde un punto de vista humano. Pero él dijo, Dios sabrá lo que hace. Él debió escuchar a Dios y creerle a Dios en ambos casos. ¿Dónde estamos nosotros? Y sé que estoy jugando peligrosamente con el tema de la alegoría, pero creo que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, enfrentamos dos situaciones similares que tenemos que reconocer. Por ejemplo, esto de dejar la tierra y la parentela. Esto equivale a dejar lo conocido, lo familiar, lo que nos causa comodidad, aquello donde nos sentimos seguros. Y eso tenemos que dejar para movernos sin saber a dónde, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Nosotros, por ejemplo, en Cristo para la Ciudad creíamos que teníamos la sede perfecta, estábamos muy acomodados, excelente ubicación, precio razonable, buenos espacios, y todo eso se fue. ¿Qué pasará después? No sabemos. ¿Tendremos oficina? ¿Dónde estará? ¿Cuánto costará? ¿Podremos pagar ese arriendo? ¿Tendrá los espacios que necesitamos? No sabemos. Y la verdad no debería importarnos, porque la salida es a una tierra que yo te mostraré, dice el Señor. Ni siquiera sabemos cómo va a ser nuestro ministerio a medida que se vaya desarrollando esta pandemia. Esta reunión era presencial, esta reunión era mensual. Y había quienes nos habían dicho, hagámoslo más seguido, hagámoslo semanal, pero no se podía, no había manera. Ahora es virtual y ahora es semanal. Y esto nos permite tener hermanos de otras partes del país y aún de fuera del país, y eso ha sido un gozo tremendo. Y tuvimos que cambiar sobre la marcha. Hermanos, nuestro llamado no es a llorar por lo que se perdió, ni es a angustiarnos por lo que vendrá. Nuestro llamado es a preguntarle, a pedir, a suplicarle al Señor, muéstranos esa tierra. O es a pedirle como hizo Moisés, otro de estos héroes, no iremos a ningún lado si tú no vas delante de nosotros. ¿Para dónde va la iglesia?
Cada quien tiene aquí una iglesia, una organización, un grupo para el que hace o debe hacer esa pregunta. El problema es que nadie puede responder esa pregunta con certeza, solo Dios. Y por eso necesitamos estar lo más ligeros posible, empacar solamente lo esencial, deshacernos de lo que no llevaremos y preparar el corazón para decirle adiós a lo que queda atrás. Lo que queda atrás cuando uno deja el terruño, cuando deja la parentela. Algunos de ustedes probablemente viven en el mismo barrio donde crecieron toda la vida. Sí, está bien. Otros no, estamos muy lejos. Y cuando uno deja el terruño, deja amigos, familiares, lugares llenos de historias, historias buenas, historias malas. Deja antiguos amores, qué sé yo. Incluso una parte de nosotros mismos queda enterrada, ahí donde quedan nuestros recuerdos. Son pedazos de piel, de alma. Eso duele, eso nos desgarra y duele mucho. Pero lo peor que podemos hacer es sentarnos a llorar. Lloraremos por un local, lloraremos por un grupo de personas, lloraremos por una forma de hacer iglesia, lloraremos por unas tradiciones y costumbres que ya no podemos desarrollar, lloraremos por la imposibilidad de reunirnos en grupos grandes, o van a venir cosas peores que esas, nadie lo sabe. Eso en cuanto a dejar la tierra y la parentela. Pero la otra cosa que hizo Abraham fue entregar lo más preciado que tenía en ese momento. Abraham lo entregó todo, el hijo de la promesa. Porque la promesa era sobre Isaac, no era sobre Ismael. El hijo de la promesa, el único, lo entregó. El futuro, la promesa, el legado, lo entregó. Para un pastor, para un director de ministerio, para un líder de un proyecto, ese ministerio es como un hijo. Cada proyecto es como un hijo. Muchos de sus colaboradores son como hijos, porque los conoció y los cultivó desde jovencitos. Y la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es ¿cuál o cuáles son esos Isaacs que Dios nos está pidiendo? Entonces fíjense, hermanos, que no podemos ni quedarnos donde estábamos, ni podemos seguir haciendo lo que estábamos haciendo. El mundo al que queríamos alcanzar ya cambió. Y va a cambiar más. No sabemos hasta dónde ni cómo. Las ciudades en las que ministrábamos ya nunca van a ser las mismas. Las iglesias que estábamos levantando y en las que trabajábamos, ojalá que cambien, porque si no cambian, con el mundo, con la ciudad, con nuestro entorno, van a desaparecer. No podemos seguir siendo los mismos, haciendo lo mismo. Pero tampoco podemos ponernos a llorar por eso o a reclamarle a Dios dónde estaba mientras su amigo Lázaro se moría. Podemos hacer eso o podemos seguir el ejemplo de Abraham y llegar a la conclusión de que Dios sabe lo que hace, cómo lo hace, cuándo lo hace o por qué lo hace. Y no tiene ninguna obligación de darnos a conocer cómo está pensando. Es decir, sería bueno que lo supiéramos para poder obedecerle, pero la pregunta es si creemos en un Dios soberano, todopoderoso y que es amor. Y eso solo se puede responder sí o no. Nada de pero, es que, tal vez, es que, o es sí, o es no. Punto. Hermano, ¿nosotros nos estamos moviendo hacia el fin del mundo o nos estamos moviendo a una nueva tierra prometida? No sabemos. ¿Estamos yendo hacia Egipto huyendo del hambre en Canaán? ¿O estamos saliendo de Egipto hacia la libertad? No sabemos. ¿Nos espera tierra que fluye leche y miel a la vuelta de la esquina o nos esperan 40 años de desierto? No sabemos. ¿Este cautiverio pandémico que estamos viviendo tiene alguna relación con el cautiverio babilónico y el significado que tuvo para Judá, el pueblo de Dios? ¿Es un castigo? ¿Es una tabla de salvación? Ambas cosas, no sabemos. No sabemos, no sabemos. ¿Qué es lo que sí sabemos? Uno abre la escritura y ahí está lo que sabemos. Escrito está. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Sabemos que es un Dios de amor.
Sabemos que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Sabemos que sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sabemos que para nosotros el vivir es Cristo y el morir ganancia. Sabemos que ni las hojas de los árboles se mueven, sino es por su poder. Sabemos que si Él es por nosotros, nadie puede estar contra nosotros. Sabemos que nuestro Redentor vive. Sabemos que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sabemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Sabemos que aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, nos podemos gozar en el Dios de nuestra salvación. Sabemos que Dios ha sepultado en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sabemos que Jesús, el Cristo, murió, resucitó, ascendió a los cielos y vendrá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y sabemos que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Sabemos que Él ha ido a preparar morada para nosotros en la casa de su Padre. Sabemos que el cielo nuevo y la tierra nueva son nuestros por toda la eternidad. Hermanos, y podríamos pasarnos días enteros haciendo listas de lo que sí sabemos a ciencia cierta. No es algo que, ay, ojalá que sea verdad. Eso lo sabemos porque Dios lo dice. Ese es el contenido de nuestra fe. Y recuerden, Abraham no sabía nada de eso. Nosotros estamos en una posición tremendamente privilegiada porque tenemos la palabra de Dios en la mano. Tenemos al Hijo de Dios en el corazón y el Espíritu Santo habita en nosotros. ¿Cómo no vamos a estar a la altura de sea lo que sea que nos vaya a venir encima en estos días? Pero para eso hay que dejar, para eso hay que entregar, para eso hay que creer, para eso hay que confiar. Ahora bien, para cada uno de nosotros eso va a significar cosas diferentes. Algunas salidas serán físicas, otras serán emocionales, mentales, hasta espirituales. Habrá que entregar edificios, propiedades, implementos, herramientas, habrá que entregar derechos. O de pronto tendremos que entregar actitudes, creencias, prácticas, costumbres, hábitos, manías, pecados. Yo no sé, cada uno tendrá que preguntarle a ese Dios en quien dice creer, en quien dice confiar y a quien dice amar: Señor, ¿qué es lo que yo debo entregar? Señor, ¿qué es lo que yo debo dejar? Señor, ¿qué es lo que yo debo entregar? Ahora, lo único que yo sé es que solo yo no puedo hacer eso. Yo, Manuel, soy pequeño, soy indeciso, soy cobarde, soy ansioso. Lo necesito a Él y los necesito a ustedes para que me acompañen en ese caminar, para poder cerrar los ojos y lanzarme a lo que tenga que hacer por fe, sin ver nada, sin saber nada, confiado en que mi Padre me sostendrá. Él me agarrará, me abrazará y al final me sonreirá y me dirá: bien hecho, siervo fiel, entra en el reposo de tu Señor. Qué bueno que todos podamos estar a la altura de lo que ahora se nos presenta, a la altura de lo que ahora se nos viene, ahora a la altura de lo que ahora estamos, porque hoy el Señor necesita héroes de la fe para su iglesia. El Señor les bendiga, mis hermanos. Muy bien, gracias Manuel por compartir la palabra. Creo que el Señor nos ha hablado, ha ministrado nuestra vida y normalmente nos mueve el piso. Es bueno pensar en aquellas cosas que usted sabe que Dios usó directamente para hablarle a su corazón.